acá. Ya, entonces ahora estamos grabando. Entonces, pequeño repaso, esta es la ecuación general de cantidad de movimiento. Tenemos varios términos. Primero, este término son la sumatoria de fuerzas, una sumatoria vectorial de fuerzas externas aplicadas sobre el volumen de control. ¿Ya? Luego tenemos este término de acá, que es la sumatoria, o sea, es la integral del campo de fuerzas másica, que es esto de acá. Esta F es el campo de fuerzas másica, que por lo general puede ser o el campo de gravedad, de fuerza de gravedad, o puede ser también campo eléctrico, ¿ok? Pero por lo general vamos a estar trabajando en la Tierra y sin campos eléctricos, así que este vector de acá es simplemente la aceleración de gravedad, sentido negativo en el eje vertical, ¿ok? Y luego tenemos cómo varía la masa, porque esto es densidad, densidad por volumen es masa, ¿ya? Cómo varía nuestra masa dentro del volumen de control en el tiempo. Y tenemos este término de acá, que es cómo entra, o sea, claro, el intercambio de masa que entra y sale, ¿ya? Y veamos un segundito esto les recomiendo hacer este análisis porque por lo general ayuda mucho cuando uno no está seguro de la ecuación. Y ese, ver el tema de las unidades, ¿ya? Estos son los 4 términos que tienen unidades. No lo voy a hacer con todo, pero se pueden hacer una idea que tendría que funcionar para los otros también. De hecho, funciona para los otros también. Ya, tenemos el ρ, que es kilogramos por metros cúbicos, que es la densidad. Tenemos la velocidad, que es metros por segundo. Luego tenemos esta otra velocidad, que también es metros por segundo. Y luego el área, que es metro cuadrado. ¿Ya? Podemos ver que esto nos queda en kilogramos segundo cuadrado. Y acá tenemos 4, en el numerador tenemos 4 masas y en el denominador solo una. Así que nos queda m, kilogramo metro segundo cuadrado. ¿Ya? Y esto es Newton. Así que estamos bien. Esto de acá nos está dando Newton. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Esa es la ecuación general, pero muchas veces nosotros vamos a poder hacer las siguientes simplificaciones. Y es que en régimen permanente, este término de acá se hace cero porque la variación temporal es nula. ¿Ya? Luego, como ya dijimos, este término de acá, como estamos trabajando en la Tierra y las fuerzas básicas son simplemente la fuerza de gravedad, esto nos va a quedar la masa, porque es ρ por el volumen, masa por g, es decir, fuerza, la fuerza de gravedad, y eso se traduce en este término de acá, que es el peso del fluido dentro del volumen de control. ¿Ok? Y luego tenemos, voy a borrar un segundito acá, tenemos este término de acá, que nos queda la velocidad, perdón, la velocidad por el área, eso de continuidad, sabemos que eso es el caudal. Luego el ρ, si es constante en un flujo incompresible, va a salir de la integral y nos va a quedar como ρ, ¿ya? Y por último tenemos la velocidad, que esta velocidad es la velocidad de entrada y de salida, ¿ya? Porque como estamos en el volumen, estamos integrando en el volumen de control, hay que ver como todo lo que entra, todo lo que sale, ¿ya? Y ese n, que es n tongo que aparece ahí, es el vector normal a mi superficie de control, ¿ya? Me imagino esto lo vieron en clase, pero igual me gusta hacer un pequeño repaso para que de repente uno anda medio mareado, no cacha bien como cuál es la materia que estamos viendo en verdad. Eso es, ¿ya? Así que esta ecuación que queda aquí encerrada en un cuadrado, un rectángulo, por lo general es la que vamos a ocupar y va a funcionar bien en la mayoría de ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya, por si acaso, las preguntas voy a tratar de ir viendo. Ah, sí, cuéntame. ¿Diego? Que esa es la ecuación de Reynolds, ¿no es cierto? El término, o sea, Sí. la igualdad a la derecha. Sí. ¿Y cuáles son los n y n chico que usa?
¿N? Porque el n en el fondo uno lo reemplaza por un número, ¿y ese cuál sería en esta ecuación? Espera, perdón, que ¿este N? No, ¿Eso? no, no. En la ecuación de Reynolds, en la más básica de todas, es la derivada de n, o sea, de n, sí, con respecto al tiempo, y ahí hay como un signo. Esa es la más básica con respecto al tiempo, ¿no? Como algo así. O sea, No, que no. tenemos como la derivada total es Ah, eso, igual. eso. ¿Eso? Ah, ya, son la masa grande y la masa No, chica. no, no. Esta M es ya, es una propiedad cualquiera, ¿ya? Es algo cualquiera. Entonces, ya no la voy a anotar entera, pero eso, Reynolds, te estoy diciendo que la variación total de la propiedad B puede ser la masa, o puede ser la energía, o puede ser, en este caso, fuerza no es una propiedad, sino que la propiedad es cantidad de movimiento, ¿ya? Como no sé si se acuerdan de dinámica, momento lineal, momento angular, ¿sí? Cantidad de movimiento en un fluido, Ya, ¿sí? sí, perfecto. Ya. Ya. Ah, ¿te quedó claro ahí? Parece que sí. Sí, Ya, ese es. ok. Eso. Ya, entonces, ¿alguna otra duda? Ya, entonces vamos al problema número 1. Entonces lo tengo desarrollado, eh, y lo vamos a ir explicando. Voy a cambiar la planilla de nuevo. Creo que así se ve mejor en el computador. Y avísenme si les molesta que lo vaya moviendo, porque si no, igual lo puedo dejar como que se vea así fijo, pero creo que ahí se ve más chico, ¿no? Ya, filo. Lo voy a dejar así fijo porque de repente yo me mareo cuando mis ayudantes mueven mucho, así que lo voy a dejar ahí nomás. Ya, el enunciado espero que lo puedan ver todos. Lo voy a leer rápidamente. Dice, al encerrar un flujo a la salida de un canal rectangular de ancho B1, el ancho B, por si acaso, está como saliendo de la hoja, ¿ya? Se forma un resalto que permanece estático, que es lo que se ve ahí, ¿ya? Resalto. Las alturas de agua antes y después del resalto son H1 y H2, por lo tanto las conocemos, ¿ya? Y están ahí marcadas en la figura. Para estudiar el problema se puede definir un volumen de control estático, que es ese verde que yo dibujé. Entonces tenemos, pregunta A, encuentra una expresión que relacione las alturas antes y después del resalto en función del caudal Q y la aceleración de gravedad G, que son datos que tenemos conocidos. Escriba claramente las suposiciones con respecto a las fuerzas de superficie. Suponga que el canal es horizontal. Ya, bueno, ahí está el desarrollo, pero lo voy a ir explicando porque creo que siempre es mejor. Entonces, tenemos que nuestra ecuación general es esta de acá, o sea, no la general general, pero esta, ¿sí? Que es la que vamos a ocupar. Y lo que siempre recomiendo para partir uno de estos problemas es, bueno, anotar la ecuación, definir un eje, súper importante, el eje en el que vamos a estar haciendo el análisis, porque esta ecuación es vectorial, ¿ya? Se pueden dar cuenta que yo acá puse estos dos términos como positivos, ¿ya? En esta aparece como uno positivo y el otro negativo, pero yo prefiero ponerlos positivos porque por lo mismo es vectorial y así uno no se confía, ¿ya? Ahora espero que vaya a quedar un poquito más claro. Entonces, lo primero, el eje, la ecuación, el volumen de control, y junto con el volumen de control, yo también dibujo como esquemáticamente las normales a mi superficie de control, ¿ya? Porque eso es lo que me va a definir el signo de mis velocidades. Ya, entonces partamos viendo el primer término, sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo presentes? ¿Qué fuerzas actúan sobre mi volumen de control? Por lo general, podemos ver que tenemos para este canal, a la izquierda tenemos la superficie, o sea, la presión. Acuérdense que si tenemos un fluido que está
básicamente fluyendo o estático, hay fuerza de presión. Y a la derecha también tenemos fuerza de presión hacia el otro lado, ¿ya? Si asumimos que este está en movimiento, o sea, está como fluyendo, ya no es estático, pero podemos asumir que las líneas de corriente son paralelas, ¿ya? Y por lo tanto, la distribución de presiones es como se muestra ahí, que es ese triángulo, ¿ya? Esos dos triángulos. Entonces, si nos acordamos de la parte de hidrostática, el canal es rectangular y por lo tanto para calcular la fuerza de presión a ambos lados, tenemos que calcular esto, que es gamma por la altura donde lo estoy calculando, por este eta, que es el centro, es la posición del centro de gravedad desde, eh, desde la superficie libre. Ya por si acaso lo voy a dibujar para recordar brevemente el tema de hidrostática. En el caso de un rectángulo, ese es su centro de gravedad y esto lo estoy viendo como desde el otro lado, ¿ya? Como el agua va fluyendo hacia adentro de la página, ¿ok? Aquí está, chuta. Eh, y acá está el monitor, ¿ok? Ya. Y entonces yo lo que estoy midiendo es cuánto mide eso. Eso mide eta, ¿ok? Ya, entonces tenemos la superficie de la izquierda, la fuerza de presión de la izquierda es positiva porque está actuando, si se fijan, en el mismo sentido que mi eje, ¿ya? Y lo mismo ocurre para la izquierda, pero con el valor de H2 y N2, eta 2, perdón. Y en este caso va en contra de mi eje, por lo tanto es negativo. Bien. Luego, sabemos que es un rectángulo, porque el canal es rectangular, por lo tanto, eta vale h medios. Y ahí llegamos a esta expresión que queda gamma partido, o sea, gamma por h1, h2 cuadrado medios. ¿Sí? Creo que entró alguien. Ah, no. Una pregunta, ¿por qué el Sí. W es cero? Porque, ya, porque ese término es el peso de fluido que tengo dentro de mi volumen de control. ¿Ya? El peso no lo dicen explícitamente, o sea, no sé si lo dicen que es horizontal. ¿Ya? Por lo tanto, la gravedad actúa en este sentido y como yo, es súper importante, buena pregunta, porque es súper importante tener en cuenta que todo esto es vectorial. Por lo tanto, mi análisis, todo mi análisis, depende de este eje, ¿ya? Y yo veo que en este eje la componente de peso es cero, ¿sí? Ya. ¿Se entendió eso o no? Luego, en el siguiente ejercicio vamos a ver que no es cero y a lo mejor ahí queda un poco más claro. Pero ojalá que quede claro, ¿sí? Ya, entonces, sigamos. Ya, lo siguiente tenemos, los siguientes términos son ρ y q, que simplemente los asumimos, o sea, ρ lo conocemos porque es el agua, pero q no lo conocemos, ¿ya? Ah, no, sí, perdón, sí, en esta parte sí conocemos q, ya. Y luego tenemos el término de las velocidades, y esta es la parte como más complicada, y luego ya lo que queda es pura álgebra. Entonces tenemos la velocidad 1, es, acuérdense, viene de este vector, ya de este producto punto. Entonces, vemos que hay que hacer el producto punto entre la velocidad que está entrando acá y este n que está acá. ¿Sí? Si son paralelos, sabemos que ese vector que el producto punto no me va como a cambiar el largo del vector, es decir, la proyección. ¿A qué me refiero? Si yo tuviese este vector y este vector, y yo hago el producto punto entre este y este, al final, mi vector original, entre comillas, que es este de acá abajo, me va a quedar como acortado. ¿Sí?
¿ok? Por lo tanto, si son paralelos, no se me acorta, pero como van en sentidos opuestos, me va a quedar que es negativo. Y por eso el signo negativo ahí. ¿Ya? Luego, para la... Claro, y para la salida, tenemos nuevamente que esto es positivo, ¿ya? Este es negativo. O sea, sorry, esa es la presión. Esa es la salida, esa es la velocidad de salida. Son paralelos y ambos son positivos, por lo tanto me queda B2 positivo. ¿Bien? Ya, ahora ya tenemos planteada la ecuación y simplemente vamos a ir desarrollándolo. Todo lo de la izquierda lo vamos a factorizar. Como ya dijimos, eta vale h medios, h1 medios, eta 1, y eta 2 es h2 medios, por lo tanto me queda lo que está acá, aquí abajo, ¿ya? Y a la derecha, las velocidades no las conocemos, pero por continuidad, ya esto lo voy a escribir al lado para que quede un poco más claro. Por continuidad sabemos que el caudal es igual a área por velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, área 1 por velocidad 1 o lo mismo área 2 por velocidad 2. Velocidad 2. ¿Bien? ¿Cuánto vale área? Área vale B por H1. B vale 1, así que no lo voy a escribir. Ya bueno, lo voy a escribir como para que se vea B, H2, B2. ¿Ok? Y caudal es conocido. Entonces, si despejamos, nos queda que Q partido en H1 es B1 y Q partido en H2 es B2. ¿Ya? Lo voy a dejar anotado acá al lado. Ya, y con eso es que encontramos estas expresiones de aquí. ¿Bien? Luego esto lo podemos factorizar, nos queda Q cuadrado, esto multiplicamos para allá, o sea, claro, multiplicamos para acá, y multiplicamos el denominador, y nos queda esta expresión de acá. Y esto es un producto notable, no sé si se acuerdan, pero esto se puede factorizar como esto de acá, suma por diferencia. Y vemos que tenemos este término acá, es el mismo, se simplifican y despejo. ¿Bien? Ya, ojo con una cosa, para simplificarlo, lo que yo estoy haciendo en verdad no es simplemente como que desaparece, sino que lo estoy pasando dividiendo para acá. Y para poder hacer eso me tengo que asegurar que H1 y H2 no son iguales. Ya, a ver, creo que eso suena un poco enredado. Lo que pasa es que yo cuando estoy pasando dividiendo, estoy haciendo eso. H1, H2, H2, partido en H1 menos H2. ¿Ya? Y para que no me quede indefinido, yo me tengo que asegurar que esto nunca es cero. Por lo tanto, H1 nunca debe ser H2. ¿Ya? Solo puedo como simplificarlos si ocurre esto. ¿Ya? En un resalto, las alturas nunca van a ser iguales. La altura antes y después no van a ser iguales, por lo tanto puedo simplificarlo. Ahí es importante como tener en cuenta eso. ¿Bien? Y bueno, y ahí está el resultado final, que vemos que está todo en términos de h, de q y de g que son conocidos. ¿Bien? ¿Una pregunta hasta ahí? ¿No? Ya. Sigamos. Entonces, esa era la parte A. Vamos a leer el problema B. Determine una pérdida de energía asociada al fenómeno solo en términos de las alturas de agua. ¿Ya? No en Q ni G, sino solamente H1, H2. Ya. Vamos a estar asumiendo, ya lo dije al principio, pero por si acaso, vamos a estar asumiendo que el régimen es permanente, el fluido es ideal, en este caso que sea ideal o no, tampoco no tiene tanta relevancia, pero es bueno ponerlo. Eso es que su viscosidad es cero, ideal es que la viscosidad es cero, ¿ok? Y que ρ es constante, o sea que es incompresible. Luego, vamos a asumir también que la presión se puede calcular como hidrostática, ¿bien? Y que el perfil de velocidades es uniforme. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, si yo tuviese un cerro,
¿ya? Y que tengo agua fluyendo así, ¿ya? Y me preguntan cuál es la distribución de presiones en este punto, no va a ser hidrostática, ya yo no la puedo calcular, aunque esto sea rectangular, yo no puedo calcular como que esto es simplemente el área por gamma, o sea, h por gamma por el centro, ¿ya? Eso a lo mejor no sé si lo han visto en realidad, ojalá no se enreden, pero es importante mencionar lo que estén ocupando, porque ahora vamos a ocupar Bernoulli, pero Bernoulli es una simplificación de energía, ¿ya? No sé si se acuerdan de eso, pero la ecuación de energía era un choclón gigante y tenía un montón de términos que se pueden simplificar a Bernoulli solo en estas condiciones. ¿Bien? Ya. Entonces, tenemos Bernoulli. Nos están diciendo que es constante, o sea que es horizontal, por lo tanto Z1 y Z2 se me van a ir, ¿ya? Y vamos viendo lo siguiente, y la pérdida de energía la vamos a anotar en el lado derecho. ¿Por qué? Porque como se está perdiendo energía, yo sé que la energía que entre ha de ser igual a la energía que está saliendo más una pérdida. Si la energía como externa se estuviese ganando, yo tendría que anotar acá como la energía ganada o la energía introducida externamente, más la energía de entrada ha de ser igual a la energía de salida. ¿Ya? ¿Entiende? Voy a asumir que sí. Y luego despejamos de ahí, tenemos que la pérdida de energía es simplemente H1 menos H2. Estos son los términos de las presiones. Pero si nos damos cuenta en el dibujito de al lado, vemos que la presión en el punto de abajo, voy a cambiar esto un segundito solo. La presión en el punto de abajo, si seguimos como esta línea de corriente de acá, aquí es H1 por gamma y la presión 2 es H2 por gamma. ¿Ya? Entonces, si vamos a esta ecuación de acá, vemos que la presión 2 nos queda H2 por gamma, dividido en gamma nos queda H2, y lo mismo para H1. ¿Bien? Luego, nos quedan los términos de la energía cinética, pero no conocemos B, las velocidades. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tomamos este resultado, esto es el de la parte A por si acaso, ¿ya? Tomamos eso y despejamos el caudal. Simplemente esto lo paso para el otro lado, ¿ok? Sabemos que el caudal al cuadrado, o sea que el caudal es velocidad por área, por lo tanto si lo elevo al cuadrado nos queda que caudal al cuadrado es igual a velocidad por área, todo eso al cuadrado. Yo quiero la velocidad al cuadrado, así que voy a pasar dividiendo el área, cuadrado, la paso dividiendo y me queda esto. Acá hay un b cuadrado, ¿ya? Por si acaso. Pero como el b vale 1, no lo anoté. Y me queda esta expresión, el h1 cuadrado se me va a ir con este h, ¿ok? Y factorizando saco este y este para el lado, ahí, y me queda esta expresión para b1. Y si repito, me va a quedar lo mismo para B2. Lo único que cambia es que acá tengo un H1, acá un H2, H1 y H2. ¿Buena pregunta hasta ahí? ¿Ya? Y bueno, reemplazando, simplemente voy a tomar este término de acá, que es esto, este término de acá, que es esto, ¿sí? De lo que acabo de sacar. Y a partir de acá ya es cosa de jugar. Acá ya está respondido, porque esto está todo en términos de H1, H2 y de G, que todos son términos conocidos, ¿ya? Pero por tratar de acomodarlo un poco más, si jugamos algebraicamente, llegamos a esto y luego a esto, ¿ya? Yo sé que este curso se da para muchas facultades, o sea, para muchos departamentos, para mecánica, estructural, de hecho creo que ramo de título también, pero mucha gente de acá, me imagino, o varios por lo menos, están pensando en el mayor de hidráulica. El siguiente curso de fluidos es hidráulica, ingeniería hidráulica, y esta es una expresión que se suele ocupar, ¿ya? Y bueno, la otra también, porque se ve mucho tema de resaltos.
¿ya? Hay hartos resaltos en hidráulica. Así que por eso es que lo desarrollé hasta acá. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porfa, traten, si tienen preguntas, traten de hacerlo con audio, porque no se me llena la pantalla de cosas si pongo también el chat. ¿Ya? Ok. Bien, pasemos al segundo problema. Espero que lo tengan por ahí. Voy a cambiar la plantilla también. Lo pueden leer. Bien. Entonces, en el problema nos están diciendo que tenemos este codo de acá. ¿Lo tienen? ¿Lo pueden leer? ¿O busco el enunciado? ¿Alguien me puede contestar, por favor? ¿Aló? Revisar si lo tenemos. Ah, sorry, los tenía muteados. A ver, ¿pueden responder ahora? El enunciado está subido en Canvas, así que ahí se puede ver. Ya, súper. Ujú. Gracias. Ok, entonces tenemos este codo, ¿ya? Y lo que está ocurriendo es que entra agua por una sección, que es esta de acá, sale, se desvía, el codo obviamente fuerza que el agua gire, y sale por esta sección con otra velocidad, ¿ya? Vamos a definir, simplemente por conveniencia, mi eje de coordenadas lo voy a definir acá, ¿ya? Ese es mi centro, y el ángulo θ que no conocemos, pero ahí está. ¿Bien? Entonces, lo primero que podemos hacer es determinar el peso. Nos están diciendo que la masa dentro del volumen de control, dentro del codo, la masa es 50 kilogramos, y sabemos que G vale 9,81, así que podemos sacar el peso. Bien, luego, si se acuerdan de la parte de análisis global con masa, o de termodinámica también, tenemos que la tasa de masa, m punto, es igual a este producto de acá, velocidad por rho claro, velocidad por rho por área, ¿ya? Despejando la velocidad tenemos eso, y este dato nos lo dan por enunciado, ¿bien? El rho del agua es 1000. Esto es súper importante porque uno se puede confundir y pensar que es 1, pero en realidad es 1000 porque estamos en el sistema internacional, ¿ya? Kilogramos por metro cúbico, 1000. 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien. Luego, el área, con los datos que nos dan también, puse los números directamente porque creo que no tiene sentido como que me ponga a dividir y el pi, el cuadrado y qué sé yo. Así que por eso, si alguien tiene dudas, lo podemos hacer, pero creo que es muy importante lo otro. ¿Ya? Así que me dicen nomás. Entonces, el área 1 es 0,015 metros cúbicos, cuadrados, sorry. También es importante que queden metros cuadrados, no centímetro cuadrado ni milímetro cuadrado. Y bueno, tenemos la velocidad 1 y la velocidad 2, ¿ya? Con el mismo procedimiento. Bien. Luego, ahora voy a aplicar Bernoulli, ¿ya? Que está acá. Nuevamente, antes de aplicar Bernoulli, es importante poner lo que yo estoy asumiendo. ¿No? Estoy asumiendo que no hay pérdidas por fricción, que es incompresible y rotacional unidireccional, ¿bien? Y por mi sistema de coordenadas puse que Z1 es 0, ¿ya? Porque está como justo al centro, así que Z1 es 0. Luego, me dicen que esto se está descargando en la atmósfera. Cuando esto sale está en la atmósfera, así que la presión 2 es 0, ¿ya? De Bernoulli nuevamente, vamos acá, vemos que este término se me hace 0, este término se me hace 0, y B1, B2 los conocemos porque son, acá me equivoqué, era Z2, sorry. Ya despejamos simplemente la presión 1 que no la conocíamos y tenemos Z2. Bien, y nuevamente todos son valores conocidos, así que obtengo la presión. ¿Alguna duda hasta ahí? Esa presión sería relativa, ¿cierto? Claro, sí, sí. Y Sí, siempre porque nos van a preguntar por la relativa. sí, o sea, por lo general, mira, tú podés trabajar con lo que
quieras, en verdad. Ya, lo que pasa es que si ocupas relativa acá, esta también tiene que ser relativa. ¿Ya? Ya, Entonces, si tú no querías ocupar relativa, no conoces de esta, pero tampoco conoces de esta, entonces, por lo general, se recomienda. Espera, se me va a acabar la batería del computador y se apaga de la nada. Ya, por lo general, se recomienda que sea relativo. ¿Ya? Así una de las dos se te va a hacer cero, o simplemente si está abierto se va a hacer cero. pero si ¿Bien? llegáis y ponéis la atmosférica también estaría bien. Sí, pero Y no hay que sabes cuál es la dejarlo. atmosférica. Ah, no siempre podemos considerar que 101.003. No, no, porque a lo mejor está ahí, piensa que a lo mejor está ahí a nivel del mar, o a lo Ya, mejor esto está mucho más arriba, ¿cachai? ya, O bueno, no, gracias. ya, bien, ok, entonces obtenemos la presión. ¿Para qué hicimos todo esto? Porque nosotros queremos ocupar cantidad de movimiento, ¿ya? Y necesitábamos saber cuáles son las fuerzas de acá, de presión, ¿ya? Y no conocíamos la presión, así que ahora lo conocemos. Ya, ahora ocupamos cantidad de movimiento y es súper importante, insisto, que esto se hace por ejes, ¿ya? Es una ecuación vectorial que se hace por ejes. Y bueno, añadimos esto, que es un factor de corrección, no sé si lo vieron en clase, se llama de Boussinesq, coeficiente de Boussinesq, ¿ya? Y es simplemente porque acá estamos ocupando estas velocidades, en verdad, acuérdense, están saliendo de esta integral, ¿ya? Entonces, para evitar la integral, estamos asumiendo que es uniforme, pero obviamente no, lo más probable es que no sea uniforme, y por lo tanto corregimos con este factor de acá, ¿ya? Ok. Entonces, en el eje X, si nos vamos a nuestro dibujito, este de acá, lo voy a mover, ¿ya? Tenemos lo siguiente. El eje X tenemos que las fuerzas son, acá tenemos los pernos, digamos, que están afirmando el codo, ¿ya? Que están ejerciendo una fuerza, que es esta fuerza de acá. Luego, y es la única fuerza externa, además de eso, está simplemente la presión, que en realidad está como a este lado, ¿ya? Que está en sentido positivo, la pasé al otro lado, me quedó negativa, ¿ya? Y la fuerza de presión, presión por área, ¿ok? Y ya esas son las fuerzas. En el eje X no tengo componente de peso, el W no existe en el eje X, así que 0. Y en el siguiente término tenemos Boussinesq, ρ por Q, ¿ok? Y las velocidades. Ya, las velocidades voy a dibujar acá nuevamente el vector normal porque creo que siempre es mejor como visualizarlo así, ¿ya? Vemos que son antiparalelos, o sea, son paralelos pero en sentidos opuestos, por lo tanto, ese producto punto va a ser negativo, ¿ya? Y el sentido de la velocidad es positivo, por lo tanto, positivo o negativo me queda negativo, ¿ok? Lo voy a dejar como así, ¿ok? Y luego, en la velocidad 2, vemos ahora que nuestro eje X, la normal, es esta, ¿sí? Pero la velocidad 2, como estamos solo, nos interesa la componente x de la velocidad 2 y conocemos ese ángulo por trigonometría. Tenemos que esta es la componente de la velocidad 2, que simplemente vale b2 coseno de teta, ¿ya? Vemos que son paralelos, por lo tanto eso va a ser positivo, el producto punto va a ser positivo. O sea, no son paralelos, sino que esto de acá con este de acá, ¿ya? Ojo, por si acaso. Eso va a ser positivo porque ese ángulo es menor de 90. Ahí el coseno vale positivo. Y además, esta dirección de acá es la misma dirección del eje X, así que también es positivo, nos queda simplemente positivo. ¿Bien? Ok. Ya.
Bucinés conocemos, rho también, caudal también, las velocidades las obtuvimos de arriba, el coseno de teta, creo que también conocíamos teta, ¿sí? Por lo tanto, también conocemos teta, la presión la conocemos de arriba, y el área también. Así que simplemente reemplazando, de nuevo me lo salté porque creo que no es como tan relevante meter los dedos en la calculadora, ¿ya? Pero ese es el resultado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que nos equivocamos, puede ser, pero es importante como fijarse que tenga sentido, ¿ya? Esto lo que está indicando es que hay una fuerza acá, ¿ya? Que los pernos o lo que sea que esté afirmando el codo está como ejerciendo esta fuerza en esta dirección, ¿ya? Si no estuviesen los pernos, el codo iría volando para allá, ¿sí? Ok. Y para el eje Z volvemos a aplicar cantidad de movimiento, pero ojo, ahora en el eje Z, ¿ya? Vemos que no tenemos ninguna presión, porque las fuerzas de presión son estas, y acá, que la presión es cero, por lo tanto no hay fuerza de presión, pero sí tenemos el peso, ¿ya? Porque ahora sí, acá tenemos que esto vale menos G. Bien, el peso, si se acuerdan, lo habíamos obtenido, de hecho fue lo primero que calculamos, así que lo conocemos. Bucinesc, Rho y Q también los conocemos. Y, súper importante, de nuevo, vemos que estamos haciendo el análisis en este eje, por lo tanto, este producto punto de la velocidad en este eje no existe, no es relevante, ¿ya? Pero este vector de acá, esta velocidad 2, sí tiene una componente vertical, que es esta de acá, ¿ya? Que es lo mismo que pensarlo que está acá. Y bueno, obviamente teta, nos interesa esto de acá, esto vale B2, esto vale B2, ¿cierto? B2 seno de teta. Ya, sorry que se vea como tan feo el rojo este, pero es el láser. No le puedo cambiar el color. Así que eso. Conocemos nuevamente esto, y tenemos ese valor de ahí. ¿Bien? ¿Alguna duda? Ya. Y finalmente, la fuerza. Estamos viendo que es en dos ejes, por lo tanto, por Pitágoras, tenemos que la fuerza resultante total, o la fuerza de los pernos total, bueno, el cuadrado de esto, el cuadrado de este, todo eso en raíz, y nos da este valor de acá. ¿Bien? ¿Alguna duda de este ejercicio? Relativamente rápido, pero lo importante, creo yo, es que se den cuenta que el análisis es siempre en un eje, ¿ya? Entonces, de repente vamos a tener esto, de repente vamos a tener que descomponer las velocidades por trigonometría, etcétera. ¿Ya? Ok. Voy a seguir porque parece que no hay dudas. Entonces, el problema número 3, tenemos un dron. Espero que lo puedan leer. No puse el enunciado, eso a lo mejor tendría que haberlo puesto. Pero bueno, teníamos un dron. A ver, de hecho, queda tiempo, así que voy a buscar el enunciado, lo voy a poner un segundito. Duda así como general mía, ¿sienten que he ido muy rápido, muy lento o van bien ahí? Como para ir ajustando. Yo encuentro que vamos bien
Pepe, Ya, súper. Gracias por el feedback. ¿Verdad? No sé si alguien ha hecho algo así, no sé si es ayudante de otro curso o algo, pero de repente siento que estoy hablando solo porque no escucho ni veo a nadie. Así que gracias por el feedback. Ya. Mm, Vamos de nuevo. Voy a poner la cámara igual para que ustedes sepan que hay alguien acá. Ah, fallé. Ya, ahí sí. Ya. Y ahora lo vamos a leer en un segundito. El de... Ok. Entonces, vamos viendo. En este problema se pide analizar las condiciones de funcionamiento de un dron. Para ello, vamos a suponer que tenemos un dron de 4 hélices iguales, cada una de las cuales barre un área A. Están montadas horizontalmente en los vértices de un cuadrado que sirve de chasis. El peso total del dron es W. Suponga que el dron está detenido en el aire. Seleccione un volumen de control formado por un tubo de flujo que tiene una entrada en la parte superior y 4 salidas hacia abajo del aparato, por cada uno de los chorros que generan las hélices. Estos chorros se pueden suponer de un área más pequeña que las que barre cada hélice con un coeficiente de contracción C. Entonces, la pregunta A. Aplique una ecuación de energía al volumen de control indicando cuándo cada hélice aporta una potencia. ¿Cómo? Básicamente es calcular la potencia POT, ya POT es una variable, potencia necesaria para acelerar el aire y que encontrar la velocidad media a que sale el aire por los chorros inferiores en función de esa potencia. Bien. Entonces, dibujé como esquemáticamente el dron. Tenemos que el aire entra por aquí arriba. Acá vemos que se contrae, por lo tanto, esta área de acá, voy a dibujar acá, esta área de acá no es la misma área, ¿ya? Esto vale A, pero esto vale A por C, porque es el coeficiente de contracción que me dieron, ¿ok? Y bueno, y lo mismo para cada uno de los motores. Entonces piensen que tienen el dron y que el dron está como succionando aire con las aspas y lo está empujando hacia abajo. Por lo tanto, el dron se puede como mantener a flote y esa es la fuerza de sustentación que aparece ahí. ¿Mm? Ok, nos dicen que apliquemos energía, por lo tanto, ya aquí no anoté los supuestos, pero nuevamente es súper importante que los pongan, ¿ya? Igual, cuándo poner supuesto y cuándo no, por lo general viene dado por enunciado. Si en el enunciado te dicen que la entalpía es tanto, que la velocidad tiene una distribución, eh, no sé, parabólica, o te dan como más información, ahí no es como que podéis como obviar el enunciado y ocupar Bernoulli, sino que probablemente haya que ocupar la ecuación general de energía, ¿ya? Pero si no nos dicen nada, podemos asumir todo lo que necesitamos, que sea incompresible, que sea permanente, que sea irrotacional, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, ocupamos Bernoulli. ¿Se entiende eso de los supuestos? Es súper importante. Creo que, de hecho, en las pruebas es medio punto, o incluso un punto de cada pregunta por poner los supuestos. ¿Sí? Y además que la ecuación de energía en verdad es un choclón gigante, entonces si no lo ponen, o sea, de hecho, si entienden el problema, se van a poder ir simplificando cuestiones y van a poder ocupar Bernoulli, si no, mm, va a ser como medio complicado resolver el ejercicio, ¿ya? Ok, entonces tenemos Bernoulli, tenemos esto que es lo típico, esto que es lo típico, pero acá nos aparece esto de aquí. Ya, ¿qué es eso? Eso es la energía que el sistema es el dron, ¿ya? El dron le está dando energía al flujo, que es el aire, ¿ya? Y se la está dando a través de cada una de los motores.
y la potencia está en metros, ¿ya? Es como raro pensar energía en metros, pero si se fijan, esto está en metros, esto está en metros y esto también está en metros. Si no me creen, háganlo como un poco con calma, pero está todo en metros. Pero la potencia, sabemos que no se mide en metros, sino que está en watts, ¿ya? O sea, cuando yo voy a comprar un motor para construir mi dron, no voy a ver cuánta potencia en metros este motor entrega 1 metro de potencia. No, entrega 3 watts o 20 watts o lo que sea. Entonces, para pasar de metro a, o sea, esto se resta en watts, para pasar a que todo esto sea en metro, para que tenga sentido dimensionar la ecuación, necesito dividirlo por este término de acá. ¿Es siempre este término? Sí, es siempre este término. ¿Ya? Energía, para pasar de metro, o sea, de watt, sorry, a metro, tengo que dividirlo por esto. ¿Bien? Y para pasarlo de metro a watt, tengo que multiplicar por esto. Ok, espero que eso haya quedado claro porque es importante. ¿Ya? Luego, el 4 porque son 4 motores. Ok, tenemos Bernoulli. Luego, si se imaginan el dron, está estático en el aire, las partículas de aire que estén por acá arriba, yo puedo asumir que simplemente tienen velocidad 0, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad 1 la aproximo como 0. Luego, la diferencia entre las alturas, ¿cuánto puede tener esto de diferencia? Pueden ser, no sé, 10 centímetros. Por lo tanto, esa diferencia no va a ser tan relevante, así que Z1 puedo decir que es aproximadamente Z2, ¿ya? Eso, los términos como de Z son la energía potencial y eso es más importante cuando, por ejemplo, tengo acá una casita que le llega una tubería que está en un cerro, ¿cachai? Y acá tengo un estanque de agua. Ahí la energía potencial que tengo en 1 no es la misma que tengo en 2 y es importante considerarlo, ¿ya? Pero si estamos hablando como de un dron, esa diferencia no es tan importante, así que la podemos aproximar. Y además, como pista, no nos la están dando en el enunciado tampoco, así que sería como complicarse de más tratar de encontrar una ecuación que nos lo dé, porque no la vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces siempre traten de jugar con lo que hay en el enunciado, ¿no? Traten de simplificarlo según el enunciado, pero traten de simplificarlo. Y luego las presiones, sorry, son 0 porque nuevamente con presiones relativas, estamos en la atmósfera, es 0. ¿Bien? Ya, y con eso se nos fue esto, esto, esto y esto, y nos queda simplemente esta ecuación con 2 términos. ¿Ya? Mucho más cortita. Ok, ¿qué hacemos ahora? Podemos ocupar continuidad. Ya, esta ecuación es súper importante, sale de masa, pero es súper importante que la tengan presente todavía, porque se ocupa un montón. Entonces, sabemos que el caudal es el área por la velocidad, pero el área no es, o sea, el área es esto de acá, este término de acá, ¿ya? Porque es el área de mi volumen de control. Por enunciado nos están diciendo que tengo que ocupar esta área de salida, que es más chica que esta. Ok. Y luego tengo 4 motores, por lo tanto, por cada motor tengo esto y esto. Ok. Eso es el caudal. Si lo reemplazan en la ecuación que teníamos antes, acá voy a pasar esto multiplicando para el otro lado, y esto lo voy a pasar dividiendo. Bien. Y me queda que la potencia es eso, en términos de la velocidad 2, no del caudal. Bien. Súper. Luego, bien, aplique una ecuación de cantidad de movimiento en dirección vertical al mismo volumen de control y estime la fuerza que es capaz de ejercer el aire en movimiento sobre el aparato. Estime la potencia necesaria en el motor de cada hélice para mantener en el aire el aparato de peso W y las características indicadas. Si se dan cuenta, hasta ahora no hemos ocupado cantidad de movimiento, ahora hay que ocuparlo, ¿ya? Entonces, con cantidad de movimiento, en el eje vertical solamente, acuérdense, es súper importante ver en qué eje estamos aplicando la ecuación.
Entonces, vemos que la fuerza, ¿quieren que dibuje de nuevo el monito o se lo imaginan? No lo imaginamos, yo creo. Ya. Ok, gracias por el feedback. Entonces, tenemos que la fuerza de sustentación, que es la que está recibiendo como para subir, menos, ojo, este es el peso del flujo, ya en este caso el peso del aire. Y nuevamente por temas de dimensiones, si se imaginan como el tamaño de un dron, incluso de los más grandes yo diría, la cantidad de kilogramos de aire, o sea, claro, de aire que hay dentro de mi volumen de control es despreciable, así que lo puedo aproximar como cero. ¿Ya? Y luego tenemos ρ por q por las velocidades. La velocidad 1 ya dijimos que la vamos a aproximar como cero, así que también se nos va, y nos queda simplemente esta ecuación de acá. Nuevamente, continuidad, o sea, por continuidad, el q los obtuvimos, ¿ya? Ahí. Así que nos quedaría simplemente esta expresión, esa es la fuerza de sustentación que está recibiendo, ¿ya? Y esa fuerza es la reacción que el aire ejerce sobre el dron, ¿ya? O sea, el dron toma el aire y lo empuja para afuera, para abajo, y el aire, al ser expulsado para abajo, empuja el dron hacia arriba. No sé si tiene sentido, o sea, tiene sentido, pero ¿les hace sentido? Creo que sí, si no, preguntan nomás. ¿Alguien preguntó? Sí, ok. Gracias, Colombo. Ya. Entonces, queremos que esté estático, por lo tanto, queremos que el peso del dron sea igual a la fuerza de sustentación. Ok. Suena razonable, así que simplemente igualamos estos dos y nos queda esa expresión de ahí. Y luego de esto que habíamos obtenido anteriormente, ¿ya? Podemos despejar la velocidad y obtenemos esta ecuación de acá, o sea, esta ecuación de acá. ¿Ya? Simplemente estoy despejando esto. ¿Bien? Ok. Y así podemos conocer B2 y reemplazamos B2 en esta ecuación 4 y nos queda esto de acá. ¿Ya? Que bueno, si la desarrollamos obviamente un poquito más, de hecho, creo que me queda espacio, sí. Si despejamos la potencia, nos queda eso de ahí. ¿Bien? Bueno, y eso era lo que nos estaban pidiendo. Tenemos la potencia, si se dan cuenta, súper importante, les recomiendo al final de los ejercicios ver si, sobre todo cuando son expresiones, ver si tiene sentido. O sea, conozco esto, esto, esto. Esto por lo general va a ser un dato, ¿ya? Aunque ahora no se lo sepan, pero va a ser un dato, no se preocupen. Y bueno, esto, y el peso que nos lo estaban dando. Por lo tanto, estamos bien. Y lo otro que pueden hacer también es el análisis dimensional, lo recomiendo un montón, porque de repente uno se da cuenta de tonteras, o sea, potencia, sabemos que esa potencia nos tiene que dar en watt, newton metro por segundo, ¿ya? Como fuerza por velocidad, esto es potencia, ¿ya? Espero que haga sentido. Ya, y entonces tenemos que ir viendo. No lo voy a hacer porque, a menos que haya alguien que quiera que lo haga, pero eso como recomendación, ¿ya? Luego, en la parte C, simplemente nos preguntan la potencia, dado un número para el peso, nos están dando el diámetro de las hélices, es decir, nos están dando el área, y el coeficiente es este, ¿ya? No lo ponen en el enunciado, pero en caso de prueba, por si acaso, nos estarían dando el ρ, ya que creo que era 1,2. ¿Ok? Ya. Y bueno, simplemente vemos que reemplazando, si era 1,2. Reemplazando, el área nos da eso, esto es el área, esto es la contracción, esto es ρ, y lo demás se lo imaginan, y nos da que la potencia de cada motor es 7,6 watts. ¿Ya? Y ahora ya sí puedo ir a preguntar a la tienda y pedir motores de 7,6 watts. Antes no podía.
Bueno, eso era de lo mismo eso, pero bueno. Ya, ¿se entendió? ¿Hay alguna pregunta del ejercicio, algún paso que no se entendió? O el planteamiento, lo más importante siempre es el planteamiento, ¿ya? O de la materia de repente. Al final, cuando nos preguntan si nos parece razonable, ¿cómo podríamos argumentar que sí lo es o que no lo es? O sea, al final ya, por ejemplo, imagínate te da una potencia negativa. ¿Qué quiere decir una potencia negativa? O imagínate te hubiese dado 70 megawatts. Onda, necesitas una central hidroeléctrica para alimentar a tu dron de 10 newton, que es un kilo. ¿Cachai? Ah, ya, ya. 7,6 watts, yo no conozco mucho de drones en verdad, pero me parece razonable. O por lo menos si vaya a la tienda y te dicen eso es un motor demasiado grande o un motor demasiado chico, ¿cachai? Eso. Ya, vale. Y lo otro son las unidades, que a lo mejor, imagínate, te daban joules. Tampoco tiene sentido porque eso es de energía, no es de potencia. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, la ayudantía, esos eran los tres problemas de la ayudantía. Espero que les haya quedado claro. Esto no es la pauta, esto es como lo que yo desarrollé la ayudantía por mi cuenta y esto es ya la pauta. eh, Se supone que está en látex como más ordenado y bonito. Yo traté de ser ordenado, pero de repente queda medio desordenado. Em, Así que eso, ¿ya? Los que quieren irse se pueden ir. Eso fue la ayuntía. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Y si tienen alguna duda de lo que sea, no duden en contactarme, ¿ya? Por si acaso, de nada, Jean Paul. Sorry si pronuncié mal tu nombre. Eh, por si acaso, mi correo, si me quieren escribir por dudas que tengan o lo que sea. Yo no soy ayudante de esta sección, pero igual soy ayudante del ramo, así que no, ni un rollo. O sea, por algo soy ayudante, ya. Nadie me obliga, me gusta. Así que Una pregunta, ese es mi email, por si quieren. ¿Sí? por casualidad, ¿tú no sabes cómo la reestructuración del curso, cuándo van a ser como los nuevos controles o en qué quedó eso? Ya, eso se está viendo. Cada sección está como, o sea, la materia se está viendo es la misma materia, es el mismo curso, pero entiendo que el tema de los controles lo está viendo cada uno de los profes, ¿ya? Y por si acaso hay 4 secciones, cada uno tiene su profe, hay 4 ayudantes por sección, y hay un ayudante que es coordinador del curso, y todo el tema como administrativo, digamos, lo ven los profesores y el ayudante jefe o coordinador, que es Rafael Labra. Si quieres, ¿quién es el profe de esta sección, sorry? Clemente, ¿o no? El Al- Leandro Suárez. Leandro. Sí. Ya, yo creo que le tendrían que preguntar a él o al Rafa, ¿ya? Yo no, la verdad que no conozco eso, ¿ya? Em, Eso. De hecho, si quieres, puedo tratar de preguntar, pero yo creo que lo mejor sería que tú directamente vayas. Y lo otro, no sé si hay gente acá que sea de hidráulica, a lo mejor hay un par o lo que sea, pero por si acaso yo soy el delegado académico del Major de hidráulica y bueno, la idea es contactar y que tengamos comunicación ya. Probablemente vieron un mail que mandé hace la semana pasada, creo, pero si te están teniendo problemas con algún ramo del departamento o están con dudas o lo que sea, me pueden contactar ya y, y para solucionarlo. Al final, si hay un ramo que tenga problemas, que no creo que sea este en verdad, pero por si acaso lo comento, eh, la idea es que lo podamos solucionar y siempre que haya como un intermediario, en este caso yo, como delegado del mayor, es más fácil llegar a un acuerdo o llegar a una solución, ¿ya? Así que bueno, nuevamente ahí está mi email. Dudas del ramo, dudas del mayor, de repente hay alguien acá que esté pensando en el mayor o que no esté inscrito o lo que sea. Eso. Bien. Chao, gracias.
Ya, pues, que estén muy bien. Chao, chao. Sí. Cuídense.